Vi a grandes y pequeños frente al gran trono blanco y fueron abiertos los libros y fueron juzgados por las obras que hicieron. Hermanos, Pilato será juzgado, lo que él juzgó 2000 años atrás, será ante Jesús y verá a Jesús. Qué impacto, ¿no? No sé, yo no me puedo imaginar cómo Pilato cuando está ante Jesús y diga, yo me lavé las manos porque este era un justo. No, no sé qué pasará. Será algo de conmoción, ¿no? Triste, igualmente para muchos que no aceptan a Jesús y lo rechazan y dicen, no tengo nada que ver con Jesús. Bueno, después de esto, el Señor es llevado a la cruz, muere allí. 7 palabras que impactarán al mundo, toda la vida, nunca nos olvidarán. Entrega su espíritu al Padre y luego aparece el capítulo 23, versículo 50. Había un varón llamado José de Arimateas, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este era un hombre rico, un hombre de una gran posición social, un hombre que era religioso, justo. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo. ¿En cuál acuerdo? En matar a Jesús, ni en los hechos de ellos, en llevarlo ante Pilato para buscarle su ejecución. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Bueno, ¿por qué Pilato cedió? Muy interesante, ¿no? Tenían que pedir permiso. ¿Por qué Pilato? Porque dijo, si este era un justo, lo menos que puedo hacer para reivindicarme, entre comillas, es entregarles el cuerpo. Pero eso no quita los pecados, hermano. Las obras no salvan. Mis buenos actos de misericordia no me salvan de haberme lavado las manos y no haber recibido a Cristo. Él pensó que con esto lograría una remisión de pecados. No, hermanos, no se logra de esa manera. Y él se llevó una falsa idea de haber hecho un acto bueno con Jesús. No, a Jesús hay que recibirlo en nuestro corazón y vivirlo. Me encanta esta historia. Y quitándolo lo envolvió una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. ¡Qué maravilla! Muy bien. Era día de la víspera de la Pascua y estaba ya para rayar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Muy bien, ya estaba muy altas horas de la noche y iba a amanecer el día sábado. El día sábado era reposo y por ley no se podía hacer nada. Por eso rápidamente colocaron el cuerpo de Jesús allí. No lo prepararon en ese sentido porque las mujeres lo harían el otro día. Y vueltas, prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Las mujeres fueron, qué interesante, ¿no? Ningún apóstol, ¿no? ¿Qué dice? Las mujeres vieron el sepulcro. Interesante, ¿no? ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde estamos nosotros en la vida de llevar nuestras familias a Cristo? ¿Dónde estamos nosotros en el ministerio dentro de la iglesia? ¿Dónde estamos marcando la diferencia en esta sociedad? ¿Por qué estamos tan perezosos los hombres, ajenos, indiferentes, diría yo, recargados a las esposas que trabajan muchas veces, de vida fácil, de mucho descanso, de mucho reposo, de ajenos a todas las responsabilidades? ¿Dónde están los hombres? Aquí dice que las mujeres fueron las que se tomaron el trabajo de hacerlo. Versículo 24, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. ¿Dónde están los hombres? Y algunas otras mujeres con ellas. Es decir, era una iglesia en ese momento de mujeres. Caballeros, ¿dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? No estamos tomando el tiempo de ir al sepulcro. No estamos preparando las especies aromáticas. ¿Dónde estamos? Hemos perdido protagonismo en la necesidad del evangelio. Hemos cedido eso y muy cómodo nos hemos sentado en las bancas de la iglesia para que las mujeres tomen liderazgo. No porque no puedan hacerlo en el sentido propio, no porque no sean capaces, sino que es
Ese es un rol y una responsabilidad nuestra, pero lo hemos cedido pensando en que es una oportunidad para ella. No significa oportunidad. Todos tenemos oportunidad, todos tenemos ministerio. Es que tenemos que tener la responsabilidad, somos nosotros. Dios nos ha dado un rol, una cabeza y somos nosotros en el sentido de la iglesia y del hogar. No porque lo sepamos más, no porque lo hagamos mejor, sino porque tenemos ese rol y esa responsabilidad. Y entrando, versículo 2, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto de aquí, que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. ¿Quiénes son? Ángeles. Recuerden que los ángeles sirven, ministran, reconfortan y son mensajeros. ¡Qué maravilla! Y como tuvieron temor y bajaron al rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Buena pregunta, ¿no? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Vea, los ángeles tienen que traer a memoria a las mujeres lo que el Señor anunció. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y será crucificado. Era el mensaje del Señor. Aún más, en una de esas escenas, Pedro le dijo, Señor, que no te suceda eso. Le dijo, ¿qué dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. No me tientes. Es necesario que suceda. No, Pedro, no hagas eso. Versículo 7, diciendo es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, claro, por supuesto, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. ¿Dónde estaban los hombres? Comiendo, descansando, escondidos. Yo pregunto, ¿por qué las mujeres sí salieron sin temor a buscar el sepulcro? ¿Por qué las mujeres estuvieron al lado de la cruz? ¿Por qué si miraron el sepulcro de lejos? ¿Acaso no las podían matar igual que los hombres? Pero por supuesto. Los hombres se acobardaron y no fueron testigos de Dios, de Jesucristo. Interesante. A los 11, ¿por qué? ¿Dónde estaba Judas? Ya estaba en el Hades. Se había suicidado. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. No fue una sola mujer. Ahora, aquí hay un punto interesante. Cuando llegaron las mujeres, todos dijeron, uy, no, esto no es cierto, eso es una cosa emocional, quién sabe qué vieron, un espejismo, o iban sin desayuno y se marearon y tuvieron una hipoglicemia y vieron visiones. El tema es que no fue una sola mujer. Esto no es una histeria colectiva. Todas dijeron, lo vimos. Por favor, créanos. No es esto algo de una sola que simplemente tuvo una situación propia, un éxtasis, sino que todas con nuestros ojos palpamos, vimos y observamos lo que nos dijeron los ángeles. ¿Pero por qué lo digo? Mire, versículo 11, más a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Hombres, caballeros, ¿qué estamos haciendo? Yo estoy aquí un poquito en este lado de posición, porque nosotros estamos ajenos muchas veces a lo que pasa en nuestra vida de iglesia. Estamos ajenos a lo que está pasando en el ministerio. Estamos dejando que nuestras esposas y damas lleven la carga. Nosotros debemos liderar, ministrar, observar, exhortar, animar, reconfortar. Somos nosotros los que tenemos que ir al sepulcro, hermanos. Somos nosotros los que tenemos que ver y palpar y ser y adorar al Señor y hablar a nuestras esposas, hablar a las hermanas de la iglesia, hablar a nuestros hijos de Cristo. Pero levantándose Pedro, bueno, ya, alguno, por fin, un hombre. Ahí está Pedro, corrió al sepulcro. Muy bien, por fin Pedro, al menos. ¿Por qué? ¿Por qué fue Pedro? Porque era muy impulsivo. Todos dieron locura, pero dijo, uy, no, esto hay que verlo. Y Pedro, en su impulsividad, recuerden que Pedro era siempre un hombre que primero hablaba y después pensaba, ¿no? Y el Señor le dijo, hay que pensar para hablar, Pedro, primero. Y corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y aquí dos de ellos iban al mismo día a la aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Y ahí viene la conversación del Señor Jesucristo con estos hombres de Emaús. Entonces viene, recuerden esta historia, no la vamos a leer toda, cuando el Señor se les aparece y comienza a hablar con ellos y comienza a recordarles desde Génesis
y todos los profetas que era necesario que el Cristo viniera, que el Mesías estuviese, que muriera y fuera y resucitara. Entonces el Señor les comenzó a hablar de todo esto. Ok, mira el versículo 25. Entonces él les dijo, Jesús, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaró en toda la escritura lo que de él decían. Hoy vimos Levítico capítulo 2, que habla de la ofrenda de flor de harina. ¿De qué habla? Del carácter de Cristo, de ese carácter suave, limpio, perfecto y puro. Ahí está. Esto es lo que habló el Señor Jesucristo y les hablaba. Muy bien. Llegaron a la aldea donde iban e hizo como iban más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entonces pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Ellos les fueron abiertos los ojos y reconocieron más. Él se desapareció de su vista. Y se decían uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, eran los otros discípulos, vaya a Emaús, y a los que estaban con ellos, que decían. Entonces este es la frase maravillosa en la cual es centrado hoy el mensaje. Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Ha resucitado el Señor verdaderamente. ¿Qué escena? Vemos las mujeres, vemos a Pedro corriendo, vemos a 2 testigos de Emaús incrédulos. Ahora uno dice, bueno, esos de Emaús, ¿para dónde iban? Para Emaús. Es decir, eso es que pensaron. Jesús murió, ya todo aquí se acabó, aquí no hay nada que hacer, no hay reino, no hay nada que hacer, todo se acabó. Los 11 hombres están escondidos, las mujeres están llevando especies, vámonos. Y el Señor se desaparece y dice, pues ustedes, ¿para dónde van, caballeros? Hay que hacer un trabajo. Hay un ministerio que hacer, hay una iglesia en la cual hay que trabajar, hay una familia que proveer, hay una familia que hay que criar unos hijos, hay una familia donde hay que ministrar una esposa, hay que una familia, unos amigos que hay que llevar. ¿Ustedes para dónde van? Y mire que el Señor tuvo que tomar las escrituras y llevarlos a traer en memoria que todo eso tenía que suceder y tenía que presentarse y decirles, yo soy el Cristo, el que ha resucitado. Y viene ese versículo maravilloso, el versículo 34. Ha resucitado el Señor verdaderamente. Esto no es una mentira, esto no es una ficción, las mujeres no están locas, los soldados están diciendo mentiras. Esto ha sido una verdad y una realidad. Bueno, se está proclamando entonces que Jesucristo ha resucitado y resucitó por el poder de Dios y la muerte fue absorbida en victoria. Hoy quiero presentarles varios objetivos de la resurrección. ¿Para qué fue la resurrección? ¿Para qué nos sirve como creyentes? ¿Cuál fue el objeto de la resurrección? ¿Cuáles fueron los resultados de la resurrección? ¿Y cuáles son las demandas de la resurrección? A veces pensamos que Jesús resucitó. Amén, qué listo. Eso tiene una exigencia, eso tiene un propósito y tiene unos resultados en nuestras vidas. Vamos a verlos esta mañana y espero que usted disfrute la palabra de Dios en esta mañana conmigo. Comencemos por algo muy práctico primero. Esto fue profetizado. Veamos Salmos capítulo 16. ¿Acaso todo lo que sucedió alrededor del Señor Jesucristo fue casualidad? No. Recordemos, su nacimiento fue anunciado por los profetas. Su ministerio fue anunciado por los profetas. Isaías anuncia su nacimiento. Isaías anuncia voz en el desierto a Juan el Bautista que prepararía el camino del Señor. Isaías capítulo 64 se cumple cuando el Señor entra al templo y dice, hoy se ha cumplido esta palabra, yo soy el que vengo a sanar los quebrantados de corazón y a traer buenas nuevas. Isaías habla de el dolor y el sacrificio, Isaías 53, de que el Señor moriría en la cruz. Ahora, todo estaba escrito, nada sucede por casualidad, a Dios nada lo toma por sorpresa, todo estaba escrito, por eso no hay disculpa ni ayer ni hoy para creer que no es cierto lo que sucedió con el Señor.
Si alguien me dice, pastor, ¿cómo sé que es una verdad? Porque lo que los profetas anunciaron se cumplió fielmente. Y todo lo que ha anunciado la palabra de Dios se ha cumplido fielmente. Entonces, todo lo que sucedió en la visión de Daniel, esa imagen que él vio de la era de los gentiles, ha sucedido. Entonces, ¿por qué no creer lo que escribió Isaías alrededor de Jesucristo? Mire lo que dice Salmos capítulo 16. Y aquí habla perfectamente que el Señor resucitaría. El salmista, el Salmo 16, versículos 9 al 10. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahí está, mis queridos hermanos, está anunciado. Y como los salmos que hablan también acerca de la crucifixión del Señor, los salmos mesiánicos que tenemos en los salmos 22, 23, 24, que hablan perfectamente de lo que era la vida de Jesucristo. Entonces, esto fue anunciado. Si fue anunciado y sucedió, hay que creer, la palabra de Dios es inerrante. Yo les invito a decir algo. Si el salmista habló que Jesucristo resucitó, y el libro del Marcos, Mateo, Juan y Lucas hablan de que sucedió, y más de 500 testigos, y las mujeres, y Pedro, y los de caminantes de Maús dijeron, Jesús ha resucitado verdaderamente. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Lo de Apocalipsis no se va a cumplir? ¿Acaso Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 no se va a cumplir? Usted y yo estaremos frente a ese trono a menos que usted reciba a Cristo. Si usted recibe a Cristo, no estará en ese juicio. Estará ante el tribunal de Cristo en otra situación diferente, pero no ante el tribunal del gran trono blanco para recibir una sentencia eterna. Yo quiero invitarle que crea que lo que está escrito y lo que vio Juan en visión en Apocalipsis será una realidad en este mundo, la tribulación, la gran tribulación, el juicio del gran trono blanco y la eternidad que nos espera. Si está anunciado, créalo, lo invito. Es una realidad, no cierre sus ojos y no piense que esto no se va a cumplir, es una realidad. Ahora, ¿por qué es tan importante la resurrección del Señor? Les voy a dar 3 ejemplos de aquellos que resucitaron. Vayan conmigo, por favor. Vamos a ver 3 ejemplos de personas que resucitaron, pero volvieron a morir. La diferencia es que el Señor resucitó, pero no volvió a morir. Vayan conmigo a Primera de Reyes, capítulo 17, por favor. Primera de Reyes, capítulo 17. Vayan conmigo ahí rápidamente. Y vamos a ver 3 ejemplos rápidos. Primera de Reyes, capítulo 17. Aquí está Elías, versículo 21. Y se tendió sobre el niño. Bueno, este es el hijo de la viuda. Y Elías llega allí a la casa de la viuda y el niño muere. Y uno dice, bueno, qué terrible, ¿no? Dice el versículo 20, mire lo que dice Elías. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedada, has afligido haciéndole morir a su hijo. Qué terrible, ¿no? Estaba hospedando, había una necesidad de comida, esta mujer le da lo que tiene, y se muere el hijo. Qué recompensa tan extraña de Dios, ¿no? Qué cosa tan rara. Pero Dios está ayudando, esta mujer está ayudando a un profeta maravilloso. Lo menos es que todo funcione bien. Bueno, los caminos de Dios no son nuestros caminos, nuestros pensamientos. Pero ¿cuál es la lección que quería Dios que aprendiera esta mujer? Que para Dios no hay nada imposible. Que ni la muerte puede detener a Dios. Mira lo que dice. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, 3 veces. Interesante, ¿no? ¿Por qué el número 3? Porque al tercer día el Señor resucitó. Interesante, ¿no? 3 veces y clamó a Jehová, dijo, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. El alma. Dígalo bien, el alma. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Ahí está. Ahora pregunto, ¿ese niño volvería a morir? Sí, claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. La diferencia es que Jesucristo resucitó y no volvió a morir. Esa es la diferencia. Eso es lo que marca la diferencia con otras religiones. Todos sus líderes y fundadores han muerto, pero no han resucitado. Jesucristo murió y resucitó y vive a la diestra del Padre. Esa es la diferencia. Por eso tenemos nosotros. Usted me va a preguntar, pastor, ¿por qué usted cree que tiene la verdad? ¿Por qué cree que usted sí tiene la verdad
en lo que practica en su área religiosa o en su área de convicción ética o moral o de convicciones que tiene. Le voy a decir sencillo, porque Jesucristo resucitó, no ha vuelto, no murió. Él está a la diestra del Padre. Si usted mira a Mahoma, si usted mira a Buda, si usted mira a Hare Krishna, si usted mira a cualquiera de los dioses de la India, todos han muerto, todos son líderes o fundadores, y ninguno ha resucitado. ¿Dónde están? No han podido demostrarlo porque no es una realidad. Nosotros tenemos hechos históricos, teológicos, que demuestran que realmente Jesucristo murió y resucitó. Hechos históricos, hechos reales de la historia, hechos teológicos que nos demuestran lo sólido. Por eso dice Lucas, Jesucristo ha resucitado verdaderamente. Eso es lo que marca la diferencia. Ahora, vayan a Marcos capítulo 5. En Marcos capítulo 5 hay otro ejemplo. Marcos capítulo 5. Vayan conmigo. Muevan sus Biblias. Hoy vamos a mover mucha Biblia. Vamos a mover su Biblia. Espero que los que tienen Biblia digital me alcancen. Ojalá. Marcos capítulo 5, versículos 39 al 42. ¿Qué pasó acá? Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Bueno, aquí está la hija de Jairo. Una historia linda, hermosa. Un hombre que amaba a su hija y busca al Señor buscando respuesta y sanidad. ¿Y qué hace? La niña muere. Entonces uno pensaría, pero oramos por mi mamá, por mi papá y se murió, por mi hermano por el COVID se murió. ¿De qué sirvió orar? Se murió. Mira lo que dice el Señor. La niña no está muerta, sino duerme. Cuidado esa diferencia. Duerme. ¿Qué dijo Pablo? Y los que duermen en Cristo resucitarán. Por los muertos en Cristo, los que duermen. Cuando Cristo resucitó, todo esto cambió. Y mira lo que dice acá. Y se burlaban de él, echándole afuera a todos, tomó el padre y la madre de la niña y a los que estaban con ella, entonces donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Dice que tenía 12 años, 2 niños resucitados, qué maravilla, ¿no? ¿Volvieron a morir ellos? Sí, claro que sí, nada que hacer. Juan capítulo 11, versículo 43. El mayor de todos. Juan 11, 43. ¿A quién resucita? A un adulto. ¿A quién? A Lázaro. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado las manos y los pies con vendas. Juan capítulo 11, versículo 44. Acompáñeme. Y el rostro envuelto en un sudario, y le dijo, desatarle y dejarle ir. Interesante, ¿no? 3 ejemplos. El hijo de la viuda, la hija de Jairo y Lázaro. Pero, hermanos, ¿cuál es la diferencia? Todos tuvieron que volver a morir. ¿Jesús anunció su muerte? Sí. ¿Pero anunció su resurrección? Sí. ¿Y se cumplió? Por supuesto que sí. Entonces veamos que los salmos y todos estos ejemplos que vemos acá nos confirman que sí, que Jesús tenía que morir, pero iba a resucitar al tercer día en victoria. El Señor no iba a volver a morir. Ahora, entremos entonces al primer punto, después de pensar que esto fue profetizado, que realmente vimos estos ejemplos de muertes, pero de resurrecciones a las cuales tendrían que volver a morir. Jesús resucitó verdaderamente y no volvió a morir. Eso es la diferencia. Cuando usted le pregunten por qué está la verdad, porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entienda que usted está del lado de la verdad y tiene que explicar esa la verdad a otros, porque alguien le va a decir, ¿y por qué los mormones no tienen la verdad? ¿O por qué los testigos de Jehová no tienen la verdad? ¿O por qué Buda? ¿Por qué Hare Krishna? ¿O los gnósticos? ¿Por qué? ¿Por qué usted cree? Porque Jesucristo resucitó verdaderamente. Lucas 24:34. Yo quiero dejar eso en su mente hoy. Jesucristo, el Señor ha resucitado el Señor verdaderamente. Esto es una verdad absoluta, demostrable desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista teológico. Es una realidad. Ahora, quiero invitarlos al primer punto. Vamos bien de tiempo. Esta era la introducción. Algunos me miran aquí en mi casa otra vez. ¿Esa era la introducción? Sí, tranquilo, no se preocupe. Primero, ¿cuál es el objeto de la resurrección? ¿Para qué es la resurrección? Vamos a Romanos 4:25.
Aquí está el primer punto. ¿Cuál es el objeto de la resurrección? ¿Cuál era el objetivo de la resurrección? Ah, pues que Jesucristo resucitara. Muy buena respuesta, no. Vamos a Romanos, capítulo 4. ¿Cuál era el objetivo? Y quiero que aprendamos teología. La teología de la vamos a hablar hoy de doctrina de la resurrección y la doctrina de la justificación. Entonces, mire, bien interesante. ¿Cuál es el objeto de la resurrección? Romanos 4:25. Esto es clave, porque Jesucristo resucitó para nuestra justificación. Escúchelo. Jesús resucita no para mostrarse solamente a los demás, no para que Tomás pusiera sus manos en su costado, no para que las mujeres solamente le adoraran. Jesús resucita con un objetivo que quiero que ustedes aprendan esta mañana. Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Si usted mira Hebreos, en Hebreos, cuando el Señor habla de, cuando Fernando nos lleva allí, se me perdió ahorita, pero ahorita encuentro el versículo perfectamente. Ya lo encontré. En Hebreos capítulo 10, versículo 10. ¿Cuál es el objetivo de la entrega del Señor Jesucristo en la cruz? Mire, Hebreos 10:10, que está pegado con Romanos 4:25, primera línea, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Para qué? La respuesta está en Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. ¿Para qué fue entregado el Señor? Para que somos, ¿qué? Santificados mediante la ofrenda del cuerpo. Uno de los objetivos de la muerte del Señor era que fuéramos, ¿qué? Santificados. La muerte del Señor nos dio santificación, significa separación del mundo y apartados para el Señor. Eso fue la muerte del Señor Cristo en la cruz. Tenía ese objetivo, santificación. Pero ¿cuál es el objetivo de la resurrección? Volvamos a Romanos. Espero que me comprendan y esto es un poco denso, pero voy a tratar de llevarlo a lo mejor posible para que usted me lo entienda. Lea Romanos capítulo 4, versículo 25. Segunda parte. Y resucitado para. Cuando encuentre un pare. ¿Para qué resucitó el Señor? Vuelvo y repito, para que Juan lo viera, para que Pedro lo sí, para que Tomás sí, para que creyera sí, para que sí, pero ¿para qué? ¿Cuál es la razón de fondo? ¿Para que fuéramos bienaventurados los que vimos, los que no vimos y creímos? Sí, amén, todo eso es cierto, pero no es el corazón, no es la médula de la resurrección. Cuando a usted le pregunten, ¿y para qué resucitó el Señor? Aquí está, para nuestra justificación. Qué interesante. Para hacernos justos. Significa para ser revestidos de la perfecta justicia de Cristo. Cuando usted recibe a Cristo como Salvador personal, entra en su vida el Espíritu Santo y recibe algo que se llama la justificación. Jesucristo resucita para nuestra justificación. Voy a explicarlo de esta manera. Cuando el Señor resucita, el que nos entrega en su resurrección, nos reviste de su perfecta justicia en él. Ya estamos en él, sumergidos en él. Su justicia nos reviste. ¿Y para qué? ¿Cómo es el objetivo de esto? Bueno, veamos un poquitico Romanos 8:1. Romanos 8:1. Miren conmigo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuál es la razón de la justificación? Que no haya condenación. Entonces, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Cuando entra Cristo en mi vida, recibo o soy revestido de la perfecta justicia de Cristo. ¿Para qué? Para no ser condenado. Interesante, ¿cierto? Miren lo que dice Romanos 5:1. Vayan conmigo. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
justificados. Entonces, de tal manera que lo que permite es lo siguiente. La justificación es el acto jurídico de Dios, por medio del cual Él, Dios, con base en su justicia, declara justo al que cree en Jesús. Eso es un poco denso, pero eso funciona de esa manera, de tal manera que Jesucristo resucita para nuestra justificación. Lo voy a decir de otra manera. Cuando el Dios nos mira a nosotros, no nos mira a nosotros, nos mira a través de Jesucristo. ¿Y qué es lo primero que mira? La justicia de Cristo. Entonces, los que estamos justificados por la fe, somos justificados, ya no hay condenación para nosotros, ya no hay condenación, como dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Cómo logramos la paz con Dios? Solamente por medio de Jesucristo. Cuando Jesucristo el Señor está en nosotros y vive en nosotros, ya Dios no nos ve a nosotros, sino nos ve a través de Jesucristo. ¿Y qué ve en Jesucristo? Ve reconciliación, ve justicia, por tal manera que ya nos declara justos al que cree en Jesucristo. Ya somos justos ante el Padre. Ahora, hay algo muy interesante. Hebreos capítulo 9, versículo 24, para cerrar ahí. Hebreos 9, 24. Miren conmigo este versículo. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. Ok, mire este versículo que es clave. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse, perdóname que hay un anuncio acá que la batería se me acaba, discúlpeme un momentico, mis ingenieros técnicos acá, voy a pedir aquí la asistencia, me ayude Ionia, muy bien, discúlpeme 30 segundos, porque si no, la batería puede fallar, gracias, perfecto, estas máquinas tan inteligentes, muy bien, excelente. Dice así, vuelvo, retomo, Hebreos capítulo 9, versículo 24. Este es un versículo clave, sino en el cielo mismo. ¿Dónde está el Señor Jesucristo? ¿Dónde está hoy? A la diestra del Padre, el mismo poder, la misma gloria, la misma posición. Dice, pare ahí, Cuando encuentren, ¿para qué está el Señor allá en el cielo? Para que, bueno, le adoremos, amén, para que le cantemos, amén. No, Él no está perdiendo el tiempo, caballeros. Hoy, caballero, le estoy dando un poquito duro. Él está ya ministrando, intercediendo, llorando, gimiendo como el Espíritu Santo. ¿Y para qué? Escuche, esto es clave, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Eso se llama justificación. Es presentarse, la justificación habla, dice, Padre, Mauricio hoy perdió los estribos, cogió a patadas una mesa, alzó la voz, golpeó la mesa, sus palabras no fueron las mejores, pero mira, yo estoy aquí. Hebreos dice, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Pero yo pagué por esas culpas. Yo resucité para su justificación y ahora Él creyó en mí y tú lo declaras justo. Mírame a mí. ¿Y qué hace el Padre? ¿Me mira a mí? No, mira a Jesús y dice, está justo, está limpio. Ahora está delante del Padre por nosotros. Dice, para presentarse. ¿Para qué? Para interceder por nosotros. Esa es la justificación. Hermanos, ¿para qué resucitó el Señor? ¿Cuál es el objetivo? Para nuestra justificación. ¡Qué maravilla! Mire 2 Corintios 5:21. Esto es chévere. Espero que aprendan hoy esta teología interesante. Un poquito densa, pero importantísima cuando usted vaya a defender el Evangelio. Mire lo que dice 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Si nosotros tuviésemos que presentarnos ante Dios, ya estaríamos condenados, hermanos. Pero el acto jurídico de Dios, por medio del cual Él, con base en su justicia, declara justo al que cree en Jesucristo. 2 Corintios dice eso. Nos hizo justos el Señor. Qué maravilla. Señor, gracias por haber resucitado. Gracias, Señor, porque es la única forma para nuestra justicia.
justificación. Estamos revestidos de la perfecta justicia de Cristo. Y cuando yo estoy revestido de esa justicia, Dios me ve a través de la justicia de Cristo y no recibo condenación, como dice Romanos, y dice Romanos 8:1. Muy bien, volvamos entonces, ese es nuestro primer punto. Veamos el segundo punto. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la resurrección? Nuestra justificación. Romanos, vuelvan conmigo, por favor, Romanos 4:25 nuevamente. El cual fue entregado por nuestras transgresiones para santificación, según Hebreos, y resucitado para nuestra justificación. Y dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y como dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ya no recibo condenación, ¿sí sabía? Porque el objetivo de la resurrección fue mi justificación. Ya no recibo condenación, ya no. Ya el Señor pagó esa deuda en la cruz. Y ahora Dios me ve a través de la justicia de Cristo, cuando yo estoy revestido y Cristo está en mí. Veamos la segunda. ¿Cuál fue el resultado de la resurrección? Y en este, un poquito más largo, pero ¿cuál fue el resultado de la resurrección? Vamos a Colosenses capítulo 2, vamos ahí. Vamos a ver varios. En esto voy a ir un poquito más rápido para que tomen en nota. Y es casi como una lista de chequeo. Vamos a hacer la lista de chequeo. ¿Cuál es el resultado de la resurrección? Número 1, Colosenses capítulo 2, versículo 12. Mira el primer resultado. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Cuál es? El creyente resucita con él. Ese es el primer resultado. Mira el versículo. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados. Entonces el creyente resucita con el Señor Jesucristo. Recuerden, el bautismo es un acto simbólico. Morimos, somos sepultados, morimos al pecado y resucitamos a una nueva vida. Eso es lo que está diciendo. Entonces, uno de los primeros resultados es que el creyente resucita con él. Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Quién levantó al Señor Jesucristo de los muertos? Pues el poder de Dios, aquí está, él fue resucitado por el poder de Dios. El primer resultado es que resucitamos con él a una nueva vida. Segundo, Primera de Pedro, vayan conmigo, aquí hay harta Biblia, aquí nos vamos a mover. Primera de Pedro, ok, capítulo 1, vayan conmigo, Primera de Pedro, capítulo 1, segundo resultado de la resurrección. Tenemos una nueva esperanza viva. Cuando el Señor resucitó, tenemos una esperanza que va a volver. Es una esperanza viva, entiéndame, no es una esperanza muerta, o un que tal vez, o un quizás, o quién sabe. No, nosotros como creyentes no tenemos, tal vez Cristo vuelva, de pronto nos salvemos, de pronto lleguemos al cielo. No, señores, tenemos una esperanza viva porque Jesucristo resucitó. Segundo resultado, mire, 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por. Cuando encuentre un por, él piense, ¿por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahí está. El segundo resultado es que tenemos una esperanza viva porque Jesucristo resucitó. Él ha resucitado, el Señor ha resucitado verdaderamente. Interesante. Entonces, tercero, entremos al tercer punto, el por qué resultado de la resurrección. Vamos a primera de Corintios capítulo 15. Les voy a enseñar todo acá. Primera de Corintios capítulo 15. ¿Por qué estoy dando tantos versículos enseñando esto? Porque esta es la médula de nuestra vida de fe. Si Cristo no hubiera resucitado, apaguemos y vámonos. Esto no sirve para nada. Lo que estoy aquí es cháchara, carreta. No sirve de nada, es basura y estoy hablando de filosofía humana y cosas etéreas. Pero mira lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14. Vayan conmigo ahí. Y si Cristo nos resucitó, van desde entonces nuestra predicación y van es también nuestra fe. Pablo dice, hermanos, el primer resultado es que la fe es certera
y el evangelio cobra valor. Ese es el tercero. ¿Cuál es el resultado de la resurrección? Una fe verdadera y certera porque Jesucristo ha resucitado. Mira el versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Está diciendo Pablo, si Jesucristo no resucitó, seguimos perdidos. Seguimos perdidos. Estamos, aún estáis en vuestros pecados. Pero pastor, él murió en la cruz, sí, pero si no resucitó, nada que hacer. La resurrección es para nuestra justificación, para nuestra reconciliación y para que no haya condenación, como dice Romanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mira entonces, interesante, si no Jesucristo hubiera resucitado, el evangelio sería una farsa, porque mire lo dice ahí el versículo 14, vana es entonces nuestra predicación, vana, lo que estoy diciendo hoy no serviría absolutamente nada, no cambiaría vidas, no cambiaría hogares, no cambiaría hombres y mujeres y niños en nuestra iglesia y a los que nos rodean, no serviría de nada, esto es basura, pero Pablo dice, pero cuando Jesucristo resucitó, esto cobró vida y no es vana, tiene un valor y una certeza de que la fe que esperamos que Cristo vuelva es una realidad, que la fe salvadora es una realidad, que la fe de andar por fe y no por vista es una realidad y el evangelio es una realidad. Predíquelo a los cuatro vientos. Cuarto, Juan 14:2. Me encanta este. Juan 14:2. ¿Van conmigo? ¿Están cansados? Los llevo a toda marcha. Vamos. Ánimo. Juan 14:2. No deje su Biblia. Los niños que me acompañan, los jóvenes. Ánimo. Juan 14:2. Vayan conmigo. No se queden, por favor. Juan 14:2. Mira lo que dice. No se turbe. Veamos el versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. El cuarto es que uno de los resultados de la resurrección es que el Señor va a preparar lugar para mí. Qué maravilla, ¿no? Eso fue un resultado de la resurrección, ¿sí sabía? ¿Por qué? No se turbe vuestra oración. Es decir, no duden, no pierdan la esperanza, no se turben, no se confundan. Dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Ahora, si el Señor no hubiera resucitado, hubiese podido ir a estar a la diestra del Padre y preparar un lugar. No, y no, y no. La resurrección, uno de los resultados es que Él va a ir a preparar lugar para mí. Gracias, Señor, por haber resucitado. Ha resucitado el Señor verdaderamente. Y Él fue a preparar un lugar para mí. ¿Cómo va a ser? Extraordinario, fuera de serie, espectacular. Yo voy a quedar asombrado, anonadado, estupefacto cuando lo vea, sin merecerlo. Sin merecerlo. Es la gracia de Dios, el amor del Padre y la mano extendida de mi amado Salvador allí en la cruz. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy voy a preparar un lugar para ti. Extraordinario, ¿no? Un resultado de la resurrección. Veamos el siguiente, Juan 14, ahí mismo. Otro resultado de la resurrección. Viene, devuélvase un poquitico a Juan, perdón, vayan primero a Juan 16:7, que va unido con Juan 14. Juan 16:7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. El Señor resucita y Él dice, es bueno que yo me vaya, no me debo quedar. Porque uno de los resultados de la resurrección, creo que ven la cuarta, la quinta, es, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y miren el versículo, capítulo 14, versículo 26, vayan conmigo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Aquí hay dos funciones, columna vertebral perfecta del Espíritu Santo. Hay dos trabajos que hace el Espíritu Santo, enseñar y recordar. Si no fuese así, si el Señor no hubiese resucitado y no se hubiera ido, pues el Espíritu Santo no hubiera venido. ¿Y qué estaríamos? Nadie nos enseñaría y nada recordaría y estaríamos huérfanos. Pero el Consolador viene para estar en nosotros, para darnos testimonio de Cristo y para enseñarnos de Cristo y para hacernos recordar de Cristo. Recuerde que el trabajo del Espíritu Santo es mostrarlo a Él, es honrarlo a Él, mostrar al Señor Jesucristo y su persona. Entonces, mire, un resultado es
que si no el Señor hubiera resucitado, el Espíritu Santo no lo tendríamos hoy. ¿Qué haríamos en este Paracleto? ¿Cómo haríamos para orar? Porque Él se intercede por nosotros con gemidos indecibles. Sería imposible. Gracias, Señor, por haber resucitado. Ha resucitado el Señor verdaderamente. Quinto, me encanta este, Filipenses 1:16. Vayan conmigo. Filipenses, hoy los tengo volando en la Biblia. Filipenses, pastor, estoy atrasado. Bueno, anótenlo en un papelito, después lo lee. Pero vayan conmigo a Filipenses, capítulo 1, versículo 16. Si el Señor no hubiera resucitado, la obra no se hubiera terminado. ¿Por qué? Mira lo que dice Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿cuál obra? La obra de salvación, allí en la cruz. Cuando usted lo recibe, ¿cómo va a terminar eso? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos a ser perfectos. Gracias a que el Señor resucitó, está en el cielo, y esa obra que Él terminó en la cruz la va a terminar en el cielo. Óigalo, la obra que Él empezó en la cruz la terminará en el cielo resucitado. ¿Y cuál? Con cada uno la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén, por eso. La obra será terminada, hermanos. Un día la Escritura dice que lo veremos tal como Él es y seremos como Él. Uy, yo no merezco eso. ¿Por qué voy a ser como Él? ¿Qué he hecho? Nada. Pero una cosa sí quiero hacer. Amarle, servirle, adorarle, obedecerle y que sea mi único Dios. Mi único Dios, al cual honre y glorifique. Aspiro a eso. Y Él terminará la obra en el cielo. Gracias, Señor, porque ha resucitado el Señor verdaderamente. Si no, esto no sucedería. Veamos los que me están poniendo atención. ¿Cuántos llevamos? 6. Vamos al séptimo, el que me encanta. Vamos. Primera de Corintios, capítulo 15. Sucede algo extraordinario. Primera de Corintios. Todos me gustan, pero este me fascina. Porque lo dice mi hermano Pablo, y al cual admiro. Y bueno, lo primero que voy a buscar es al Señor en el cielo, pero Pablo, yo quiero hablar un ratico con Pablo. Es extraordinario porque es la era de la iglesia cristiana y Pablo fue un hombre maravilloso. Ojalá uno pudiera llegar como al 10% de él. Miren, Primera de Corintios capítulo 15, viene algo acá. Capítulo 15, ya unido con lo que dice Pablo en el versículo 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Versículo 20, ahora entra el versículo 20 que es clave acá. Perdón, vamos ahora, saltemos ahí, discúlpeme, vamos al versículo 54. Entonces, Pablo ya dice que si Cristo no resucitó, no está vana de nuestra fe. Pero aquí hay un resultado maravilloso. Versículo 51, vamos hasta el 55, hasta el 57. Dice, he aquí os digo un misterio, algo no revelado. No todos dormiremos, pero no todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Por qué se logra esto? ¿Cómo es que yo logro resucitar en un cuerpo incorruptible y los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos? Porque Jesucristo resucitó, pero resucitó ¿y qué pasó? ¿Cómo es que yo logro resucitar y vencer la muerte? ¿Cómo es que logro yo ser transformado y no ser tocado por la muerte? Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Seremos inmortales, con inmortalidad no moriremos. ¿Por qué? Porque Jesucristo resucitó. Mira el versículo 54, que es la clave acá. Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Quién logró eso? El Señor Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando resucitó. Sorbida es la muerte en victoria. Cuando el Señor resucita, venció la muerte
venció al pecado en cuanto a la relación, se pagó el precio en la cruz, y cuando el Señor resucita, el dominio del pecado se termina porque el Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Y un día estaremos fuera de la presencia del pecado porque estaremos en gloria en Cristo y seremos incorruptibles e inmortales, y en el cielo no entra el pecado. Miren la relación tan interesante que Pablo nos pone acá. Entonces, venció la muerte, venció al pecado y venció a Satanás. Ahora, mira lo que dice acá. Terminemos. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿O dónde, sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Más, está el versículo clave. Más gracias sean a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo usted y yo podemos vencer la muerte? Por medio del Señor Jesucristo. ¡Ja! ¡Qué maravilla! ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Ah? Vamos a vencer la muerte, y la muerte del Señor. Cuando el Señor resucita, vence la muerte en forma permanente y eterna. Escúchelo, permanente y eterna. Ya no hay dominio de la muerte. Ahora, pastor, un momento. ¿Acaso no voy a morir? Sí, claro, pero vamos a resucitar en él. Y dice el versículo anterior, porque es necesario que esto corruptible se vista en corrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Tenemos una esperanza viva, que un día estaremos frente al Señor por una eternidad inmortal y unos cuerpos incorruptibles, transformados a su imagen. Entonces, ¿qué significó la muerte y la resurrección del Señor Cristo? Venció la muerte en forma permanente y eterna. Amén por eso. Mire Juan capítulo 10. Vaya conmigo ya, Juan capítulo 10. Los que tienen parte digital, les acabo de ganar. Juan capítulo 10, versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Por eso me ama el Padre. Qué maravilla. Yo hacía una pregunta el viernes. ¿Quién mató al Señor Jesucristo? Nadie. Solo hubo una ejecución escrita nada más, pero nadie mató al Señor. Porque Él dice, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Eso es victoria. Nadie me la quita. Entonces, quitémonos un poquito eso. ¿Quién mató al Señor? Yo veía ese título. Ya, no, que los fariseos, que los saduceos, no, nadie. Simplemente fueron actores en un proceso escrito por Dios en su plan divino. Pero ¿quién lo mató? Dice, nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Y quién levantó de la muerte al Señor Jesucristo? El Padre en su poder. Nadie me la quita. Yo la pongo, la tomo. Victoria, como dice Pablo. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Hermanos, el creyente que muere no es una derrota. El creyente que muere es una victoria. Para nosotros, la muerte no representa una pérdida, como dice Pablo. Para mí, el vivir de Cristo y el morir es ganancia. Pablo dice, tengo entredicho dos cosas. Quiero estar aquí en la iglesia, quiero trabajar, quiero predicar, pero quisiera estar con el Señor en presente ya. Tengo ese en mi corazón. O sea, ese como dice, corazón dividido. Hermanos, esto es lo mejor que nos puede haber pasado, porque el Señor resucitó y venció la muerte en forma permanente y eterna. Se quebrantó el poder y la fuerza de la muerte, y la muerte y el sepulcro han perdido su carácter definitivo. Ya no yesaremos ahí en ese sepulcro y no estaremos ahí por una eternidad. Qué bueno. ¿Qué dice Apocalipsis 1:18? Vayan conmigo. Este versículo es súper interesante. Miren, ¿quién lo dice? ¿Quién lo dice? El Señor Jesucristo. ¿Y por qué tenemos certeza de lo que dice Pablo en 1 Corintios, que sorbida es la muerte en victoria? Es decir, fue absorbida la muerte totalmente. Ahora, mire lo que dice. Y el que vivo, perdón, versículo 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, habla Juan, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuvo muerto, mas aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo
Entonces, ¿cómo logró el Señor tener esas llaves? Cuando uno habla de llaves, habla de poder. Tengo el poder. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Sorbida en la muerte en victoria. Amén, por eso. Y si usted está en esta casa, dígalo amén. ¿Dónde está, aguijón, tú? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿O dónde sepulcro tu victoria? No hay. Jesucristo tiene el poder sobre la muerte y el Hades al resucitar. Amén, por eso. Dice el Señor, ya tengo las llaves. Ya tengo el poder, ya. Satanás, afuera. La muerte, afuera. El pecado, afuera. Ya todo esto fue vencido en la cruz y fue quebrantado con poder y fuerza la muerte, y ya en la muerte y el sepulcro ha perdido el carácter definitivo. Yo tengo las llaves. Gracias, Señor, por haber resucitado. Gracias, Señor, por traernos estos resultados de la salvación tan maravillosa. Ahora, ¿qué demanda la resurrección de nuestras vidas? ¿Qué pide de nosotros? Hemos terminado acá. Tercer punto. Vamos al tercer punto. ¿Qué pide de nosotros la resurrección? Bueno, pastor, pues Jesús resucitó, aleluya, amén. Bueno, qué dicha, qué alegría, porque si el Señor resucitó me va a llevar al cielo y voy a tener una morada y voy a tener un vestido de lino blanco finísimo y voy a estar con el Señor por una eternidad, un cuerpo incorruptible, ya no voy a tener artritis, diabetes, hipertensión y voy a ser inmortal. ¡Ah, qué maravilla! Bueno, esos son resultados de la resurrección, pero la resurrección trae unas responsabilidades al creyente. Cuando Jesucristo resucita, nos da unas responsabilidades. Yo quiero que vayamos a ser responsables. Primero, Romanos capítulo 6, versículo 14. Romanos 6, 14. Voy a hablar de solamente 3, 4 responsabilidades. Romanos, primera responsabilidad. Romanos 6, 14. Vayan conmigo. Entonces, vimos ya el objetivo de la resurrección, nuestra justificación. Segundo, vimos los resultados de la resurrección, que fueron muchos, y entre ellos, sorbida de la muerte en victoria, ya la muerte no nos domina, hermanos, ya el morir para mí no es un miedo, no es un temor, es una victoria en Cristo, porque Cristo derrotó la muerte al resucitar, el sepulcro no le pudo retener. Pero dice Romanos que aquí ahora tenemos una responsabilidad de la resurrección. ¿Qué tengo que hacer yo? Romanos capítulo 6, versículo 14. Vaya conmigo, por favor, allí. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Habla de que tengo una responsabilidad. ¿Cuál es? Consagración. Una vida consagrada. Romanos 6, 14. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Una responsabilidad que tengo es una vida consagrada al Señor, de una manera que exista una santidad realmente en mi vida, realmente. Muy bien. Segundo, veamos, no solo una vida consagrada, sino también que estemos andando como es digno del Señor. Miren lo que dice acá en Colosenses 1:10. Vayan conmigo a Colosenses 1:10. Colosenses 1:10. Vaya conmigo, por favor. Colosenses 1:10. Para que andéis, muy bien. Para que andéis. Entonces, la demanda que pide la resurrección del Señor Cristo con nosotros, primero, una vida consagrada, que no se enseñoree el pecado sobre nosotros, separada. Segundo, que andemos como es digno. ¿Qué dice? Para que andéis como es digno el Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Tengo una responsabilidad ante la resurrección? Sí, es andar dignamente, agradándole y llevando fruto y creciendo. No significa simplistamente como lo vemos, Señor resucitó, tengo la vida eterna y me siento en mi hamaca o en mi silla reclinable a esperar que Cristo vuelva. Y me pongo mis manos hacia atrás y digo, amén, aleluya, qué servicio tan lindo, qué alabanzas tan buenas. Y bueno, estoy esperando a Cristo porque el que ama su venida recibirá una corona. Y aquí estoy. No, hermano, no funciona de esa manera.
Pablo nos llama a un sentido de responsabilidad ante la resurrección. Si Jesucristo resucitó, usted tiene una responsabilidad de andar dignamente para que le agrade en todo, llevando fruto, no infértil, no improductivo, no acostado, no recostado, no mirando con indiferencia lo que pasa en su iglesia, lo que pasa en su hogar, lo que pasa en su sociedad y finalmente y creciendo, aprendiendo de la palabra de Dios. Estamos escudriñando hoy. Nos demoramos, sí. Yo soy consciente, a veces me paso del tiempo, pero el Señor dice, creciendo en el conocimiento. Hermano, no hay otra manera de crecer si no escudriñamos, si no leemos, si no nos sumergimos en la palabra de Dios. Yo tengo una responsabilidad. Si Cristo resucitó, yo tengo que conocerlo a Él. Es creciendo en el conocimiento. Entonces tengo una responsabilidad. Primero, consagración, que el pecado no se enseñoree en mí. Segundo, andar como es digno de Él. Ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 10. Aún más, en el 2:6 es muy interesante lo que dice. Por tanto, de la manera que habéis recibido el Señor Cristo, andad en Él. Andad en Él. No hay otra manera. ¿Cuál es nuestro estilo de vida, hermanos? No, el domingo aquí me conecto, muy bien, pero después, hermanos, ando como yo quiero. En mis pasiones, en mi carnalidad, en mi descuido, en mi pereza, no redimo el tiempo, no aprovecho, no amo al Señor. No, dice, tengo una responsabilidad de andar como Él. Tercero, segunda de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5. Miren lo que dice segunda de Corintios capítulo 5, versículo 15. Otra responsabilidad. Y por todos murió para que los que viven. ¿Quiénes? Nosotros. Entonces, y por todos murió. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos, ¿cuál es mi responsabilidad? Vivir para Cristo. Vivir, dice el versículo, viva para Cristo. Mira el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, todo esto es aquel que murió y resucitó por ellos. Si el Señor resucitó, murió por mí, resucitó por mí, ¿qué hago? Vivir para Cristo. Tengo la responsabilidad de vivir viviendo para Cristo. Soy una nueva criatura. Pregunto, ¿su familia ve en usted una nueva criatura? ¿Usted cumple con la demanda de la resurrección del Señor Jesucristo de tener una vida consagrada y el pecado no se enseñoree? Pastor, es que yo no puedo con la tentación. No, otra vez caí, pastor. No, una responsabilidad es que el pecado no se enseñoree sobre vosotros, que tengamos victoria en la resurrección del Señor Jesucristo, que andemos como es digno del Señor, obediente, creciendo en el conocimiento y dando fruto y viviendo para Cristo, como dice aquí el versículo 15. Dice, sino para que aquel viviendo que ya no vivan, perdón, para que los que viven ya no vivan para sí, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad ante la resurrección? Mostrar a Cristo, al Cristo resucitado y diga, ha resucitado el Señor verdaderamente en mí, en mí. Yo tengo al Cristo resucitado. Míreme. Alguien dirá, eso no es presuntuoso, pastor. No, eso es una responsabilidad. Ay, no, pero ¿por qué me tienen que mirar a mí? Perdone, no sea tan humilde. Es una falsa humildad. No, que miren a Cristo, que no me miren a mí. No, 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 no. La primera responsabilidad que hay es en la resurrección es que me miren a mí. ¿Por qué? Porque no conocen a Cristo. Y cuando alguien conoce a Cristo, lo conoce primero conmigo. Y luego le digo, ahora que ya lo conoces, ahora míralo a Él. ¿Qué dijo Pablo en Primera de Corintios? Vayan allí. Es que esa es una responsabilidad que tenemos inmensa. Primera de Corintios, porque es que a veces confundimos esto y decimos, no, no me miren a mi pastor, yo soy tan mal, no, yo no puedo, no se enseñorea el pecado. Usted tiene una responsabilidad, venza el pecado. Usted tiene una responsabilidad de andar como Cristo, digno representante del Señor y finalmente viviendo para Cristo. Miren lo que dice 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ah, pastor, pero mire que sí toca a Cristo. Pero espere. ¿Qué está primero? Sed imitadores de mí. Eso está primero antes de así como yo de Cristo. ¿Cuál es mi responsabilidad? Ser y mostrar al Cristo resucitado en mí. Yo tengo esa responsabilidad. La gente tiene que ver a Cristo en mi vida. De otra manera, no hay otra forma de que ellos
Pueden hacerlo. Sed imitadores de mí. ¿Usted puede decir esta mañana eso? ¿Usted puede decir que tiene una vida consagrada? ¿Usted puede decir que usted camina y anda como es digno del Señor? ¿Usted puede decir que está viviendo para Cristo y no para sí mismo? ¿Usted puede decir eso esta mañana? ¿Usted puede decir, sed imitadores de mí? Si usted no lo puede decir como creyente, hermano, hoy es el día. Después de este servicio, doble sus rodillas, vaya a su cuarto y pídale perdón al Señor. Y dime, Señor, permíteme ser que las personas vean tu vida en mí. Que la gente pueda imitarme así como yo de Cristo. No seamos tan ligeros en eso, hermanos. A veces que no, que miren a Cristo, no me miren a mí. No, señores. Que me miren a mí para que conozcan a Cristo y cuando conozcan a Cristo, miren a Cristo. Ese es el orden de Pablo. No seamos interpretativos facilistas y likes en esto. La resurrección nos dio unas responsabilidades, hermano. No es cruzarnos de brazos y ver cómo pasa el tiempo y ver que la iglesia, qué chévere, nos unimos sin virtualidad. No, hermanos, hay una gran responsabilidad. Y miremos el último. Filipenses 3:9. Este es interesantísimo. Filipenses 3:9. Miren lo que dice. ¿Van conmigo? Ya llegué. Digitalmente, los que me han ganado, vamos a ver. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y miren el versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección. Ahí está la clave. Cumpliendo el poder de su resurrección, dice. A fin de conocerlo. Entonces, bueno, primero versículo 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. Recuerde que uno de los resultados de la resurrección es nuestra justificación por medio de Jesucristo. Dice, a fin de conocerlo. Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Yo tengo una responsabilidad, es cumpliendo el poder de la resurrección. Dice, y el poder, yo tengo que manifestar que la resurrección del Señor Jesucristo tiene poder para vida eterna. Eso es lo que está diciendo Filipenses, cumpliendo el poder de su resurrección. Y por último, vayan a Colosenses capítulo 3. La última responsabilidad que tengo ahí, Colosenses capítulo 3. Vayan ahí. Colosenses capítulo 3. Vamos al versículo. Colosenses capítulo 3. La última responsabilidad. ¿Estamos en el mundo? Sí. Hágame ya. Algunos que yo veo en pantalla, díganme sí con su cabeza. ¿Estamos en el mundo? Sí. Ok. Los que están todavía conectados, ok, muy bien. ¿Estamos en el mundo? Sí, estamos en el mundo, dice. Ok, pero no seamos de él. Una de las responsabilidades que tenemos ante la resurrección de nuestro amado Salvador, aparte de una vida consagrada y apartada del pecado, aparte de andar como es digno del Señor, aparte de vivir para Cristo y no para mí, aparte de mostrar el poder de la resurrección en mi vida, sed imitadores de mí así como Cristo, es que no seamos de este mundo. Mire el versículo 3, capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis ¿qué? Resucitado con Cristo. Entonces, un momento. Esto es condicional. Aquí está diciendo una palabra condicional. Sí, pues, eso es condición. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Cuál es la responsabilidad ante la resurrección? Si yo he resucitado con Cristo, al recibirle, y el bautismo reconfirma eso como un acto simbólico, ¿cuál es mi responsabilidad? No, dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Para qué estamos en el mundo? Estamos, sí, para que estemos en el mundo, pero no somos de él, hermanos. Y dice, versículo 3, porque habéis, ¿qué? Muerto y vuestra vida, entonces yo ya estoy muerto de pecado y mi vida resucitada está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. ¿Cuál es esa responsabilidad inmensa? ¿Para qué estamos en el mundo? Sí, estamos en el mundo, pero no somos de él. Pongamos nuestros ojos en las cosas de arriba.
Mire, me encanta el versículo cuando dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Demuéstrame que usted es un creyente resucitado. Demuéstrame que usted es un creyente resucitado. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, y poner la mira en las cosas de arriba. El creyente resucitado siempre está así. No está ni abajo, qué triste la vida mía, qué de malas, qué suerte la mía, ni está mirando al lado diciendo, ¿y por qué a los otros sí y a mí no? O distraído con las cosas del mundo disperso. El creyente está mirando a Cristo, al Cristo resucitado. Si habéis resucitado con Cristo, mirad las cosas de arriba y ponerlas, y buscar las cosas y poner la mira en las cosas de arriba. Cuando usted entra a la iglesia, y yo quiero verlo cuando nos volvamos a ver, lo quiero ver con la frente en alto y sus ojos puestos al cielo, diciendo, pastor, volvimos. Y volvimos para adorar y recibir al Cristo resucitado y adorarle en este tiempo. Apocalipsis 20:14. Miren lo que dice. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago. Juicio. Sorbidas la muerte en victoria. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Recuerde que ya la muerte ha sido vencida por el Señor, por eso ya el Señor tiene las llaves, la autoridad para hacer esto. Capítulo 1, versículo 18, y el 20 cierra con esto, ¿ok? Y dice, y el Hades es el lugar donde están las almas de los que están no salvos. Hoy estarás con el mío en el paraíso, es el lugar donde están aquellos que han muerto en Cristo hasta esperar la vida eterna y la resurrección de los que están en Cristo Jesús. Dice, y luego esta es la muerte, bueno, fueron lanzados al agua y esta es la muerte segunda. ¿Cómo así, pastor? ¿La muerte segunda? Sí. Voy a decirle algo. Usted puede morir una vez. Puede morir una vez y resucitar 2 veces. Interesante, interesante. Miren, cuando se presenta este versículo nos hace pensar en algo. Usted, cuando recibe al Señor, usted nace, usted tiene un nacimiento, usted puede tener dos nacimientos, perdónenme mi idea. Usted puede tener 2 nacimientos. Uno es el nacimiento natural y el nacimiento en Cristo, pero puede morir solo una vez. Entonces usted nace físicamente y nace en Cristo, ¿ok? Pero muere solamente una vez. Cuando usted muere físicamente y ya resucita. Pero el problema es cuando usted nace una vez y muere 2 veces. Usted nace una vez, muere físicamente y luego muere, como dice el versículo 14, la muerte segunda. La muerte segunda es para morir eternamente, es decir, no aniquilación, sino separación de Dios. Entonces, mire que usted puede nacer una vez y morir 2 veces. Usted puede nacer 2 veces y morir una vez. Espero que esté en la segunda. Usted puede nacer 2 veces y morir solamente una vez. Usted puede nacer una vez y morir 2 veces. ¿Cuál es la invitación del Señor Jesucristo hoy? Juan capítulo 11. Cierro esta mañana con este versículo. Juan capítulo 11, pero esta es la muerte segunda. Espero que usted, mis queridos hermanos, quienes me escuchan esta mañana, no vayan a la segunda muerte. Solo tengan una, la física, y tengan una resurrección maravillosa en Cristo. Que usted pueda nacer hoy de nuevo. Cuando Jesús llega a donde Nicodemo le dice, bueno, tú naciste una vez, dice, pero yo nací de mi vientre en mi madre, nacimiento 1. Pero Jesús le dijo, es necesario que nazca de nuevo en el Espíritu, nacimiento 2. ¿Pero moriría una vez? ¿Nicodemo alguna vez murió? Sí, murió solamente una vez, pero resucitaría para vida eterna. El problema es, como el rico Epulón,
que murió una vez, nació una vez y murió 2 veces. Muere físicamente y en el Hades está esperando el juicio para cuando venga esto, la segunda muerte. Terrible. Hay 2 muertes. Espero que este versículo le haga entender de la gran necesidad de Cristo en su vida. Juan, capítulo 11, versículo 25. Mira lo que dice. Si usted no conoce al Señor Jesucristo como Salvador, lo invito esta mañana que pueda recibir a Cristo. Hoy hace la invitación del Señor, no lo hago yo. Y le dijo Jesús, estamos alrededor de la muerte que había sido de Lázaro. Había muchos incrédulos. Una de sus hermanas dijo, bueno, si hubieras llegado antes, pero bueno, está bien. Una otra le dijo, yo creo en la resurrección. La otra le dijo, bueno, está bien, yo sé que resucitará. Y había una conmoción, pero el Señor dijo, bueno, aquí hay una necesidad, me necesitan a mí. Hoy, si usted necesita a Cristo, reciba estas palabras del Señor. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto en sus delitos y pecados, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente, no irá a la segunda muerte de Apocalipsis. ¿Crees esto? Si usted dice sí esta mañana, usted ha recibido la vida eterna. Amado Padre, en esta mañana ruego que los que han escuchado tu palabra esta mañana puedan entender, Señor, que tu resurrección fue la victoria mayor que hemos tenido en Cristo, en ti, Señor. Se olvida de la muerte, el pecado, Satanás han sido derrotados y ahora nos espera una esperanza viva, maravillosa. Señor, esta mañana por aquellos que aún no te conocen, que reciban tu palabra, o yo soy la resurrección y la vida, y aunque esté muerto vivirá. ¿Crees esto? Si lo crees de todo corazón, hoy eres salvo, recibe a Cristo en tu vida, permite que Él viva en tu vida y tú muestres al Cristo resucitado en tu vida. Permita que Cristo haga la obra en ti y que la que comienza hoy la perfeccionará en el cielo al lado del Padre. Reciba a Cristo esta mañana. Dígale, Señor, perdona mis pecados, límpiame de mi maldad, te recibo en mi corazón y permite, Señor, que yo sea la persona que tú quieres. Transforma mi vida. Lávame, límpiame de mi maldad y permíteme, Señor, ahora adquirir la responsabilidad de tu resurrección, Señor. Yo no quiero llegar a esa segunda muerte, a la segunda muerte donde habrá una condenación eterna y una separación de ti. Yo quiero tener, Señor, una vida eterna en ti. Yo quiero, Señor, tener una nueva vida, nacimiento nuevo, un nuevo nacimiento y solamente una muerte física para una resurrección eterna. Todo esto lo pido en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga y que ha resucitado el Señor verdaderamente.